¿Qué tal? Soy el alumno Francisco Cornelio Rocha Tapia, estudiante de Ingeniería en Bioreactores, de Ingeniería en Biotecnología con la asignatura de Ingeniería en Bioreactores. Voy a hablar acerca de algunos conceptos importantes en el escalamiento de bioreactores, precisamente. Unidad 4, evidencia de aprendizaje. En principio, pues tenemos un concepto que se llama tasa de reacción, que es el cambio que sufre la materia por unidad de tiempo. Ese cambio puede ser de tipo físico, de tipo químico o incluso nuclear. Hay una gráfica ahí que nos explica o nos representa cómo se comporta una reacción química, ¿sí? En donde hay un periodo de acoplamiento, posteriormente un periodo de reacción y posteriormente un periodo de meseta, ¿sí? Que es donde ya se estabiliza la reacción, y finalmente el decaimiento. Ahora voy a ver el tema del análisis dimensional, que es básicamente un tratamiento algebraico de las dimensiones este, consideradas en una expresión matemática. El objetivo del análisis dimensional es reducir el número de variables y desarrollar relaciones básicas o ecuaciones, entre otros conceptos. En el análisis dimensional se manejan eh, variables extensivas y variables intensivas. Las variables extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de material presente. Por ejemplo, puede ser la masa, puede ser el volumen, ¿sí? Y las variables intensivas no dependen de la cantidad de material presente. Como ejemplo tenemos la temperatura y la presión. En cuanto a lo que se refiere a las reacciones elementales, podemos decir que son reacciones que se llevan a cabo en una sola fase, una sola etapa o en un solo paso, mediante una interacción directa entre las moléculas de los reactivos y, pues como dije, que dan lugar a un único complejo activo. Aquí pongo un ejemplo donde el ozono se disgrega en oxígeno molecular y en la molécula de oxígeno. Una característica de las reacciones elementales precisamente es la molecularidad, que se refiere al número de moléculas que colisionan simultáneamente para formar el complejo activo en una reacción elemental. Hay reacciones de molecularidad unimoleculares o bimoleculares. Ahí pongo una tabla donde se describen este tipo de reacciones. En cuanto al método de escalado de los procesos bioquímicos, pues como sabemos, todo parte de un método experimental llevado a cabo en un laboratorio, en donde se, principalmente se optimizan los parámetros que se van a controlar en este método experimental. ¿Qué parámetros? Pues puede ser el pH, la temperatura, la presión, por ejemplo. Aquí la idea en el método experimental es eh, determinar qué parámetros son los que se van a controlar y además optimizarlos, ¿sí? Para posteriormente hacer un escalamiento hacia un segundo paso que se llama planta piloto, en donde precisamente ya con los parámetros optimizados, ahora lo que se trata es de hacer la optimización de las operaciones unitarias que se lleven a cabo en determinado proceso. Operaciones unitarias como secado, como evaporación, como mezclado, por ejemplo, según las etapas que lleve, las operaciones que lleve el proceso que se está desarrollando. Posterior a esto,
Y antes de pasar a la etapa eh, de producción a escala y a nivel rentable, que es la etapa industrial, hay algunos modelos eh, para hacer esa escalabilidad hacia el modelo industrial. Esos modelos son el fenomenológico, el modelo empírico, modelo de similaridad y modelo de análisis dimensional. Paso a explicar. En caso del modelo fenomenológico, este modelo está basado en las leyes naturales como los principios de conservación, como el principio de conservación de energía, de materia y momentum o movimiento. Hay fenómenos de transporte y este modelo se puede ver desde un punto de vista microscópico o interno, macroscópico o incluso atómico. El modelo empírico de acuerdo a Anaya, Durán, Pedrosa y Flores, dice que se postula sin bases teóricas y se espera solamente que ajuste la interacción entre los datos en el rango o intervalos de experimentación. Por su parte, el modelo de similaridad, este modelo puede ayudar a generar procesos de gran magnitud que difieren de sus análogos experimentales solamente por el tamaño o la escala. El modelo de análisis dimensional permite la cantidad y la complejidad, permite que la cantidad y la complejidad de las variables que intervienen en y describen el comportamiento de un proceso o fenómeno, de tal forma que cuando se realiza la planificación del trabajo experimental, se reduce en gran cantidad el número de pruebas a realizar, el tiempo para su ejecución y la intervención de recurso económico para su desarrollo. Precisamente hablando del modelo de la similaridad, la teoría dice que la teoría de este concepto dice que es la relación que existe entre sistemas físicos y el tamaño de los mismos, concepto de Anaya Durán y Pedrosa Flores. La teoría de la similaridad está basada en 4 postulados, en 4 similaridades. Una de ellas es la similaridad geométrica, la otra es la similaridad mecánica, y esta similaridad mecánica a su vez distingue tres fases, que son la similaridad estática, la similaridad cinemática y la similaridad dinámica. Posterior, la similaridad térmica y finalmente la similaridad química. Estas 4 tipos de similaridad conforman lo que es la teoría de la similaridad. Finalmente, coloco una tabla de procesos químicos y procesos bioquímicos. Definitivamente ambos están ligados, pero vamos a tratar de hacer una descripción de uno y otro. Los procesos químicos, por ejemplo, como el proceso de ionización, donde por medio de descargas eléctricas se producen iones. Un ejemplo de esto puede ser la purificación del agua, por ejemplo. ¿Sí? Otro proceso químico de mucha utilidad, pero también que es generador de gran contaminación, es la producción de plásticos como el PVC. ¿Sí? Un proceso químico más puede ser una aleación, en donde se trata de unir un elemento metálico con un no metálico, y por ejemplo puede ser el bronce. ¿Sí? Procesos bioquímicos, ejemplos, puede ser la fermentación, como sabemos es la degradación de glucosa en componentes menores como carbohidratos o el alcohol. ¿Sí? La respiración de los seres vivos, pues es otro proceso bioquímico, un ejemplo. Eh, Sabemos que hay un proceso de inspiración y expiración. Inspiración de oxígeno, expiración de CO2. En cuanto a otro proceso bioquímico importante, como ejemplo, pues mismo la nutrición humana, en donde el bolo alimenticio pasa por un proceso de catabolismo
que es una degradación de las moléculas complejas, y al mismo tiempo un proceso de anabolismo, que es la inversa del catabolismo, es decir, una construcción de moléculas complejas a partir de otras más elementales. Esto sería todo. Muchas gracias.